La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia moderna. Fue una matanza de soldados similar a la Primera Guerra Mundial, pero con la añadidura de ataques directos contra civiles a una escala que no se había visto en Europa desde la Guerra de los 30 años, 3 siglos antes. En el frente oriental, sus horrores sobrepasaron las peores batallas de la Primera Guerra Mundial. A veces, la lucha a muerte entre las fuerzas de la Wehrmacht alemana y el Ejército Rojo parecía no terminar nunca. Desde la batalla de Kursk en julio de 1943 hasta la de Crimea a principios de mayo de 1944, las operaciones militares, en las que participaban centenares de miles de soldados, continuaron día tras día. Luego, tras una pausa que apenas duró un mes y medio, las fuerzas soviéticas atacaron al ejército alemán a finales de junio de 1944 y las luchas feroces en el este continuaron sin interrupción hasta el derrumbamiento del régimen de Hitler. Después del 6 de junio de 1944, comenzó una guerra parecida en el frente occidental. El asalto anfibio de las fuerzas anglo-norteamericanas en las playas de Normandía el día D inició las operaciones militares en el norte de Europa, que no terminarían hasta mayo de 1945. La ferocidad de la guerra entre las grandes y pequeñas naciones del mundo aumentó al añadirse la ideología racial al nacionalismo, el deseo de gloria, la codicia, el miedo y el afán de venganza que han caracterizado la guerra en todas las épocas. La Alemania nazi abrazó una concepción ideológica del mundo, Weltanschauung, basada en la creencia en una revolución mundial de carácter biológico, una revolución que Adolf Hitler persiguió con torva obsesión desde comienzos del decenio de 1920 hasta que se suicidó en el Führerbunker de Berlín a comienzos de mayo de 1945. El objetivo de los nazis era eliminar a los judíos y a otras razas infrahumanas, esclavizar a los polacos, los rusos y otros pueblos eslavos y devolver a la raza aria, es decir, a los alemanes, su legítimo lugar como gobernante del mundo. Al terminar la contienda, los nazis habían asesinado o matado a fuerza de trabajo a por lo menos 12 millones de civiles y prisioneros no alemanes. En Asia, los japoneses no adoptaron una ideología de superioridad racial tan coherente como los nazis, pero su nacionalismo xenófobo, combinado con sueños imperiales y el profundo rencor que despertaba la dominación colonial de gran parte de Asia por las potencias occidentales, también dio lugar a tremendas atrocidades. Con la invasión de China en el verano de 1937, los japoneses se embarcaron en una guerra durante la cual los asesinatos, las violaciones y la devastación alcanzaron un grado que no se había visto desde las conquistas de los mongoles a principios del siglo XIII. Los japoneses añadieron una nueva dimensión a la matanza al usar armas bacteriológicas y gas tóxico contra los civiles chinos además de contra los soldados. Ante esta agresión sin precedentes por parte de las potencias del eje, las naciones que defendían otras ideologías, en particular el comunismo soviético y la democracia capitalista liberal, respondieron con su propia furia. Al concluir la guerra, las muertes de civiles infligidas por ambos bandos superaban en número a las muertes en combate por un margen de 2-1. El imperativo ideológico y moral de Occidente, que era castigar a los alemanes por sus numerosos crímenes, culminó con la ofensiva combinada de bombardeo que llevaron a cabo la Royal Air Force y las fuerzas aéreas del ejército norteamericano. 4 años de terribles ataques aéreos, seguidos de la invasión por tierra, destruyeron prácticamente todas las ciudades importantes de la Europa central excepto Praga y Viena. Dresde, Hamburgo, Varsovia, Berlín y Colonia, entre otras, quedaron reducidas a escombros. Es posible que la venganza teñida de racismo estuviera detrás de la decisión estadounidense de utilizar bombas incendiarias contra Tokio y hacer estallar sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki que mataron a centenares de miles de civiles y dejaron estas ciudades japonesas en ruinas. Sin embargo, aunque estas campañas de bombardeo resulten hoy desagradables para la mayoría de los ciudadanos menores de 60 años de las democracias liberales, la ofensiva combinada de bombardeo en Europa y los bombardeos de Japón reflejaban no solo un sentimiento de convicción moral por parte de Occidente,
sino también la creencia de que los ataques aéreos pondrían fin a una guerra que cada día resultaba más horrible tanto para los soldados como para los civiles. A fin de cuentas, la única forma de derrotar a la Alemania nazi, el Japón imperial y la Italia fascista era luchando. Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los aliados de estas naciones tuvieron que luchar contra sus enemigos en el aire, en tierra y en el mar en todo el globo. La rectitud moral por sí sola no gana batallas. Las malas causas no llevan necesariamente las semillas de su propia destrucción. Una vez se han empezado, hasta las guerras justas deben ganarse, o perderse, en el campo de batalla. Ganar la guerra buena fue una tarea de enormes proporciones debido a la habilidad operacional y táctica del eje, reforzada en la batalla por el nacionalismo feroz y el compromiso ideológico, así como los controles de los estados policiales. Para llevar adelante la Segunda Guerra Mundial fue necesario algo más que movilizar y pertrechar numerosas fuerzas militares. Hubo que desplegar esas fuerzas en lugares muy lejanos que, en el caso de Estados Unidos, estaban en la otra orilla de dos océanos inmensos. Y también hubo que crear poderío militar en tres dimensiones, en el aire, tanto sobre tierra como sobre el mar, en grandes masas continentales, y en el mar y debajo de él. Los alemanes mostraron el camino que llevaba a la guerra de armas combinadas con su Blitzkrieg a cargo de fuerzas aéreas y de tierra en mayo de 1940, un asalto que duró unas semanas y esclavizó a la Europa occidental durante 4 años. Pero los aliados adaptaron y potenciaron sus propias fuerzas para la guerra aire-tierra, fuerzas que finalmente resultarían superiores. No fueron menos impresionantes las fuerzas anfibias aliadas, fusión de unidades aéreas, terrestres y marítimas, que hicieron posibles los desembarcos en África, Italia y Francia. Asimismo, la derrota de Japón fue fruto de una campaña aérea, marítima, submarina y anfibia en el Pacífico. La superioridad logística fue crucial para la victoria de los aliados, y el papel de Estados Unidos como arsenal de la democracia tuvo una importancia decisiva. No solo soportó la mayor parte de la carga de la campaña naval en el Pacífico, así como una carga cada vez mayor de la lucha en Europa a medida que la guerra fue avanzando, sino que su programa de préstamo y arriendo fue esencial para las operaciones militares de sus aliados y para el funcionamiento de sus economías de guerra. En cambio, los alemanes y los japoneses, sin duda engañados por los éxitos que sus fuerzas militares tuvieron al principio, no movilizaron sus economías hasta que la marcha de la guerra ya había empezado a serles desfavorable en 1942 a 1943. Sus esfuerzos desesperados por ponerse a la altura de los aliados no tardaron en atraer los ataques que las fuerzas aéreas y marítimas de estos lanzaron contra sus sistemas económicos. Aunque la potencia económica de los aliados influyó mucho en su victoria final, al fortalecer y acelerar el ritmo de las operaciones militares en 1943 a 1945, la superioridad material por sí sola nunca fue decisiva. La información sobre la capacidad y las intenciones del enemigo adquirió una importancia creciente a medida que el conflicto fue intensificándose. En la lucha entre los servicios de inteligencia, las potencias aliadas ganaron fácilmente. Los alemanes cometieron un gran error al subestimar las capacidades de la Royal Air Force y debido a ello la Luftwaffe perdió las pocas probabilidades que tenía de alcanzar sus objetivos en la batalla de Inglaterra. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al trazar los planes para invadir la Unión Soviética, Alemania juzgó erróneamente la capacidad soviética para absorber derrotas. El resultado fue un empate catastrófico frente a Moscú, a pesar de una serie de impresionantes victorias anteriores en la Operación Barbarroja. Siguió a este fracaso la decisión de Hitler de declarar la guerra a Estados Unidos, error estratégico innecesario que fue fruto de una evaluación totalmente errónea del potencial económico y militar norteamericano para hacer frente a dos enemigos. A medida que continuó la guerra, los aliados adquirieron poco a poco una ventaja sobre sus enemigos en el campo de los servicios de inteligencia. Gracias a la información obtenida al descifrar los códigos alemanes y japoneses, los comandantes anglo-norteamericanos pudieron planificar las batallas de modo que les fueran ventajosas y organizar campañas de engaño que confundieron a sus enemigos.
Los rusos utilizaron agentes secretos e información obtenida de las transmisiones del enemigo con el mismo resultado. A pesar de sus ventajas en los campos de las armas combinadas, la logística y los servicios de inteligencia, los aliados tuvieron que hacer frente a la penosa tarea de destruir a sus enemigos de ciudad en ciudad, de isla en isla, en terribles y mortíferas batallas que agotaban por igual a vencedores y vencidos. La mayor ventaja que tenían los aliados sobre el eje en esa lucha era la capacidad de tomar decisiones estratégicas basadas en el equilibrio entre los fines y los medios. En lo que se refiere a este tipo de decisiones, al principio los aliados no eran mejores que sus enemigos. Quizá la sacudida de sus primeras derrotas fue el revulsivo que necesitaban los aliados para guiar su estrategia sucesiva. Los alemanes, en cambio, nunca pusieron en duda la superioridad de sus planes y este orgullo desmedido resultó fatal. La Segunda Guerra Mundial también fue un campo de pruebas para nuevas tecnologías y tácticas militares. El uso de tanques, aviones y submarinos alcanzó nuevas cotas de sofisticación y letalidad. Las batallas aéreas sobre Europa y el Pacífico, las campañas submarinas en el Atlántico y las ofensivas de blindados en África del Norte y Europa Oriental demostraron la importancia de estas armas modernas. Sin embargo, la guerra también mostró los límites de la tecnología sin una estrategia adecuada. Las innovaciones tecnológicas de los aliados, combinadas con una superioridad logística y de inteligencia, fueron decisivas en la derrota de las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una contienda militar, sino también un enfrentamiento ideológico y moral. La lucha contra el fascismo y la tiranía movilizó a millones de personas y definió el rumbo del siglo XX. La victoria de los aliados sentó las bases para la creación de las Naciones Unidas y un nuevo orden mundial basado en la cooperación internacional y los derechos humanos. Sin embargo, el costo humano y material fue inmenso, con decenas de millones de muertos y vastas áreas del mundo devastadas. La guerra dejó un legado complejo y contradictorio. Por un lado, fue una demostración del poder destructivo de la humanidad, con genocidios, bombardeos masivos y atrocidades cometidas en todos los frentes. Por otro, fue un testimonio de la capacidad de resistencia y sacrificio de los seres humanos en la lucha por la libertad y la justicia. La Segunda Guerra Mundial nos recuerda tanto las profundidades de la crueldad humana como las alturas de la valentía y la solidaridad. Esta contienda transformó el mundo de maneras profundas y duraderas. Las fronteras nacionales cambiaron, los imperios coloniales comenzaron a desmoronarse y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética moldeó las relaciones internacionales durante casi medio siglo. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo relevantes hoy en día, ya que nos enfrentamos a nuevos desafíos de guerra y paz en el siglo XXI.